Latinoamérica. Latinoamérica es la región de América compuesta por países donde la mayoría de la población habla lenguas que vienen del latín, principalmente siendo español, portugués y francés. Otros también sostienen que son aquellos países al sur de Estados Unidos. Argentina. Argentina es un país de América donde la abrumadora mayoría de la población habla español y está muy al sur de Estados Unidos. Así que eso deja sin mucha discusión al hecho de que Argentina definitivamente forma parte de Latinoamérica. Y en el mundo académico y en los diccionarios, no cabe duda que Argentina sea Latinoamérica. Excepto que cuando hablas con gente, o más aún cuando te metes a las redes, hay discusión. Y mucha. Argentina, nuestra ascendencia no es latina. Nosotros no tenemos nada que ver con lo latino. Lo que digo no es valorativo, es descriptivo. El 18 de diciembre de 2025, una usuaria norteamericana publicó un tweet diciendo que ella siente que no son latinos todos los que están debajo de esta línea roja que trazó. Y como pueden ver, ella trazó la línea roja muy específicamente por encima de todo el borde norte argentino, para así excluir a Argentina completamente de América Latina. Al momento de la grabación, el tweet tiene 49.000 likes y 18 millones de visitas. Pero lo interesante es que luego comentó en su propio tweet: no considero ni a Messi ni al Papa Francisco latinos tampoco. Y a ver, si bien no leo mentes ni hago hermenéutica, creo que se sobreentiende que la vara que está usando es étnica. Si bien este fue seguramente el post más popular respecto a la discusión de Argentina no perteneciendo a América Latina, existen muchísimas cuentas de Argentina en Instagram dedicadas a glorificar que Argentina no es Latinoamérica. Y me gustaría recalcar la palabra que usé, glorificar. Porque ellos suben shorts o reels en los que presumen engrandecidamente que Argentina no es Latinoamérica. Es decir, que hay orgullo detrás de muchos quienes hacen esta afirmación, por lo que es una afirmación incluso con cierta carga emocional. Sin embargo, es absurdo afirmar que la división de América Latina con el resto de América sea étnica. ¿Pero por qué? Primero, porque si bien es innegable el aporte europeo en el cono sur, es decir, Argentina, Chile, Uruguay, el sur de Brasil y en menor medida Paraguay, Nosotros tenemos una afluencia migratoria muy grande de Italia y de España. Nada que ver con Centroamérica. hay países ubicados fuera del cono sur que son de mayoría europea, y no mestiza u otro grupo. Estos son Cuba y Costa Rica. Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero étnicamente tiene un enorme aporte europeo también. En segundo lugar, quiero detenerme en algo que seguramente muchos de ustedes pensaron cuando hablé del primer punto, y es que Cuba. Puede que Cuba sea mayoría europea, por ejemplo está Gloria Estefan, Fidel Castro o Ana de Armas. Pero también hay muchísima gente de otras etnias, como se nota con Celia Cruz o Joel Romero. Y es que estoy absolutamente de acuerdo con vos. Pero también te repregunto, ¿y en Argentina no? En Argentina, ¿no hay gente también de muchísimos otros colores? Mira, el último censo cubano dice que los cubanos blancos son el 64% de la población. Y en Argentina, las distintas fuentes dicen que el porcentaje de blancos ronda el 60%. Número muy similar al cubano al final. ¿Por qué? Porque un tercio de los argentinos son mestizos. Pero, ¿por qué cuando pensás en Cuba sí tenés presente la importante minoría no europea, pero no te pasa lo mismo cuando pensás en Argentina? Y es porque ellos son muchas veces dejados de lado en el relato argentino. En tercer lugar, ¿por qué separar a los países mayormente europeos y no a aquellos mayormente africanos, como República Dominicana y Haití? ¿O por qué no separar también a los países predominantemente mestizos? ¿Cuál es la justificación por la que solo los países con aporte europeo tienen derecho a ser separados de Latinoamérica? En cuarto lugar, y creo que lo más básico e importante de todo, acordate que a todo esto el término Latinoamérica es extremadamente preciso y simple. Y si tu país de América predomina el español o está debajo de Estados Unidos, ya alcanza y sobra para ser latino. Entonces, ¿por qué se inventan de la galera criterios nuevos como la etnia para dividir Latinoamérica? ¿Por qué se niega lo innegable y muchos hasta lo hacen engrandecidamente? Una pista de dónde está la respuesta a este dilema es que el problema no surge desde adentro de Latinoamérica, sino que desde la América anglosajona. Estados Unidos ha históricamente recibido inmigración latina. Hace décadas que el estadounidense tiene una percepción particular de ellos. De hecho, el 20% de los estadounidenses son latinos, y la mayoría de ellos son de naciones latinas cercanas, principalmente de 5 naciones: México, Puerto Rico, que en realidad no es un país, El Salvador, Cuba y República Dominicana. Y la identidad de la cultura latina se convirtió en la que el estadounidense promedio tiene Latinoamérica, es decir, por suerte una mezcla de solo 5 naciones, por lo que a la cultura latina la transformaron en países hispanos donde hay salsa, reggaetón, mariachis, tacos e islas tropicales, de lo cual Argentina no tiene nada. Entonces muchos argumentan que no somos latinos porque no compartimos la cultura latina.
Nuestra cultura no hay asidero con la cultura latina. Eso no significa que no te pueda gustar Ricky Martin, mover las caderas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, esta es la justificación que también usa Brasil para no considerarse Latinoamérica. Sus diferencias lingüísticas del resto de América Latina los hace sentir como su propia cosa aparte. Sin embargo, te recuerdo que los bolivianos tampoco son un país de reggaetón, ni tienen islas tropicales, etc. Entonces, ¿por qué a ellos no los escucho decir que no son Latinoamérica? A todo esto te lo vuelvo a recordar, la definición de Latinoamérica es por los idiomas, o por estar debajo de Estados Unidos. Latino no es aquel país con salsa, reggaetón, tacos y nachos. Ese es solo el reduccionismo forzoso que creó Estados Unidos para meter unas pocas culturas latinas en una sola. Así que, hablando de cultura latina y Estados Unidos, en 2026 Bad Bunny dio su show en el Super Bowl, en el cual decidió usar como escenografía elementos asociados a esta tal cultura latina entre comillas. Así que varios argentinos no se sintieron identificados con las vestimentas ni la música latina, etc. Esto lo cuento porque dio un resurgir al debate en redes, pero también por una situación propia que se me dio. Cuando surgió este debate tras el show de Bad Bunny de argentinos diciendo que no somos latinos, mi abuelita estaba en casa y le conté un poco de esta polémica. A lo que mi abuela comentó algo que me llamó la atención. ¿Otra vez volvemos a decir que no somos latinos? Eso lo escuchaba decir cuando yo era joven. Y creo que en su comentario está la respuesta de todo. Como la identidad latina fue creada por Estados Unidos, entonces los latinos debemos ser distintos al estadounidense promedio. El primer criterio arbitrario que vimos fue etnias. El estadounidense promedio tiene ascendencia europea, y para el estadounidense un latino no es tan europeo como ellos. Pero Argentina resulta ser un país con mucho aporte europeo. Por eso surgen tweets como el que vimos al inicio. Y por eso, algunos solo quieren separar los países de aporte europeo en Latinoamérica y no aquellos de aporte africano o indígena. Porque siguiendo su lógica, todo lo que se asemeja a América anglosajona, por ende debe distanciarse de América Latina. Aunque ni Argentina y ni siquiera el Cono Sur sea la única región de preponderancia europea, ya que también vimos que hay otros países que también la tienen. Y es que el aporte europeo en América Latina es vasto y diverso geográficamente, por más que el estadounidense promedio quiera subestimar esto. El segundo criterio fue la cultura. La cultura argentina no es lo que los estadounidenses asocian con la latina, pero como vimos tampoco lo es la andina. Entonces, ¿por qué los argentinos debaten si son latinos o no, pero no lo hacen los bolivianos ni peruanos? ¿Y por qué no lo está teniendo la mayor parte de países latinoamericanos que tampoco encajan con los criterios arbitrarios que los estadounidenses ponen a los latinos? Y la respuesta está en un último criterio, que decidí dejarlo para el final, y que es el desarrollo. Aunque Argentina y el Cono Sur tengan un desarrollo medio alto, también lo tienen Costa Rica y Panamá, pero ese ni siquiera es el punto. El punto es que este sigue siendo un criterio arbitrario, pero que efectivamente nos delimita. Porque si bien estos países que nombré anteriormente tienen un estándar de vida mejor que el promedio latinoamericano, ninguno llega a tener una economía tan avanzada como la de Estados Unidos o al menos Canadá. Por ende, ser latino muchas veces se asocia a ser pobre, porque ningún país latino estuvo alguna vez cerca de tener una economía avanzada. Bueno, excepto un país, y ese es Argentina. Argentina hasta finales de los 70 tuvo un PIB per cápita que se encontraba rondando el de varios países europeos, y era más cercano al canadiense que al promedio de Latinoamérica. Y justamente fue en esa época que mi abuela escuchaba decir que Argentina no era Latinoamérica. Sin embargo, los vaivenes económicos que Argentina empezó a tener la atrasaron más y hoy en día es una economía latina como cualquier otra. Pero bueno, el recuerdo de aquella época donde muchos argentinos supieron sentirse más que el resto de Latinoamérica todavía queda en el inconsciente de varios, aunque hoy sea muy difícil poder defender esa superioridad argentina. Y es que no tiene argumentos. Y, damas y caballeros, ahí encontramos la raíz de por qué varios argentinos quieren separarse de sus hermanos latinos. Y es que todo pasa por la riqueza. Si un argentino alardea tener ascendencia europea, seguro es porque también piensa que Europa es un continente rico. Si un argentino recalca no ser latino, posiblemente piense que Latinoamérica es una región subdesarrollada. La pregunta ahí sería, si las cosas fuesen al revés, ¿el relato sería el mismo? Por ende, si Estados Unidos tiene ganas de sentirse más que Latinoamérica, un resabio de lo que queda de la Argentina de antes también tiene ganas de sumarse junto a Estados Unidos a sentirse más. Hasta que choca con la realidad. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, no te olvides de darle like y si te gusta este tipo de contenido suscribirte. ¿Y vos? ¿Vos qué opinas de este tema? Déjame en los comentarios tu opinión.